Bienvenidos a Voces Gráficas, el podcast de la industria gráfica colombiana, un espacio para compartir historias, experiencias e ideas que inspiran productividad, competitividad e innovación. Una iniciativa de Andy Graf. Bienvenidos a Voces Gráficas. Hoy tenemos una historia única. Dos hermanos que decidieron emprender en la misma industria, pero desde empresas diferentes. Nos acompañan Carlos Ortega de Corpac y Omar José Ortega Santamaría de Clipac, quienes han logrado consolidar negocios que son referentes en empaques y soluciones gráficas en el parque. Bienvenidos Omar y Carlos, estamos felices de tenerlos en Voces Gráficas de Andy. Cuéntenos esa historia, cómo fue que dos hermanos decidieron entrar en la industria gráfica. Adelante, Carlos. A ver, yo trabajé hace muchos años en empaques industriales. Que empecé cuando yo soy ingeniero mecánico, estaba estudiando y en una Semana Santa me fui un poco a paseo a Zipaquirá y allá cosas de la vida nos estrellamos y el carro de mi hermano y yo iba a pensar, me acuerdo mucho, un viernes santo, sí. Digamos, a buena velocidad y todo eso nos pasó nada distinto a acabar el carro. Entonces, para pagar el carro, entonces había que empezar a trabajar. Yo trabajaba teníamos con unos amigos ahí que arreglábamos carros que se llamaba ingeniería automotriz, pero arreglábamos carros y no más. Y entonces ahí ya empecé a buscar trabajo y yo estudiaba con Fernando Lojica, que es el tío Bernardo Corchollo, era socio de Empaques Industriales. Estamos hablando año 81. Sí. Entonces yo empecé a trabajar en el noveno semestre medio tiempo, que es el negocio más malo que uno puede hacer como económicamente, porque trabaja a tiempo completo, pero me pagan medio tiempo. Pero fue una escuela fantástica. Bernardo, una persona súper exigente, pero muy buen ser humano y muy amplio conocimiento. Entonces me dio la oportunidad de aprender bastante. Luego tuvimos problemas de seguridad, nos tuvimos que ir de Bogotá, yo ya estaba recién casado, deudas hasta el cuello, como cualquier recién casado. Entonces nos fuimos para Cali con la idea de hacer una planta iba a arrancar papel col, y luego fue Propal 2. Entonces hicimos una maquinita para hacer tubo en espiral que venderle a papel col. Finalmente la máquina, cualquier cosa, nos íbamos a gastar 6 meses haciéndolo y nos iba a costar $1 millón. Nos costó 10 millones de pesos y nos gastamos 2 años haciendo, pero finalmente arrancó. Tuvimos eso y nos asociamos en esa época con Carbonari, Alberto Carbonari. En Cali, la 34. Estuvimos un tiempo y finalmente lo arrancó. Entonces, en esos ires y venires, conocimos a Andrés Patiño y a Mónica Patiño, que tenían una empresa llamada Empaque. Entonces nosotros estábamos trayendo, a su vez, creamos con Bernardo y con Fernando Mojica una empresa que se llama Tonquín, que traíamos repuestos para las artes gráficas. Lo primero fue cuchilla para toquenes. Entonces así fue que conocimos a Empaque. Y en un momento dado conversamos con ellos y porque montemos un negocio. Y empezamos Empaque, que se llamaba, y era con Cliva Industrial, que era un dulce. Y parte de Empaque y nosotros. Pues nosotros no quedamos en el nombre de ningún lado, los Ortega Santamaría, pero quedó Clipac. Luego Baum vendió su parte y en Empaque también. Y Empaque fue el que luego se constituyó en Corrutec. Entonces estamos hablando del año 91. Yo vivía en Cali, entonces le dije a Omar, porque teníamos eso, y fue cuando empezamos un negocio de reparación de contenedores, donde empezamos a reparar a la ropa mercante, un negocio que todavía mantenemos, que se llama Refinal Service, reparamos contenedores de transporte marítimo. Entonces yo iba en Buenaventura, entonces le dije a Omar es ingeniero civil con una facultad, le dije, se puede venir para Cali y hay esta posibilidad de este negocio. Año 91-92, andando. Entonces, Omar se fue para Cali y ahí sigue Omar con Clipac. Bueno, Omar, cuéntanos cómo fue que comenzó Clipac, una empresa sólida.
éramos 3 socios, como dijo Carlos, Ingepar, que era industrial, y la tercera parte con nosotros. ¿Sí? En un principio la empresa se creó por un año. Supuestamente la empresa era la que le diera con los socios. Era como la caja menor. ¿Sí? Entonces eran 4 líneas de negocio. Uno era rebobinado de rollos, que en esa época era cartón de Colombia, las cintas de los rollos. 2, plastificado rollo a rollo, que era una novedad. Pues se plastificaba y pues ya, pero rollos, bobinas completas. El tercero era troquelado, que en Cali en esa época no había troqueladoras. Nadie, las empresas no tenían troqueladoras. Entonces eso era pan caliente. Y entonces, adicional al servicio de troquelar, dijimos, pues, lo seguimos. Hagamos troqueles. Entonces, pues, como dice Carlos, a mí en el 91, por ahí en mayo, me llamó y me dijo, oiga, es que estamos pensando con unos amigos montar una empresa, ustedes le envían. No tengo ni idea, fue un troquel siquiera, ¿no? Es un troquel. Pues yo me le envío. Entonces, pues, llegué a Cali en 21 de julio del año 91 y llegué a un entrenamiento en Ingepar. Entonces, en Ingepar tuve un entrenamiento como de 4 o 5 meses como jefe de plano, porque yo no sabía ni qué era, pues, papel nada, cartón nada, teclado nada, no sabía nada. Yo era un ingeniero civil desde que tenía un año de graduado. Pero pues también yo siempre he pensado que yo no nací por secretario. Pues, y pues me dieron la oportunidad. Entonces ahí fue que arrancamos. El negocio no funcionó. El rebobinado de rollos, lo único que hacemos era tener reclamaciones, que muy denso, que muy torcido, que muy no sé qué. Entonces lo único que era reclamaciones. Entonces la plastificadora nunca arrancó, nunca sacó un metro cuadrado. Troquelar sí había mucho troquelado, pero eso era primero centavero y el riesgo era muy alto. Troqueló mal, quedó mal troquelado, quedó otro al revés. Entonces también. Y troqueles sí estaba funcionando. Entonces, como el negocio era por comodato, al año dijeron, no, ¿sabes qué? Esto no dio, cada uno cogió sus máquinas y, como decían, dejémonos de vaina, me voy para Aposentos tú también, cada uno le cogió sus máquinas y se fue. Entonces, quedamos con los troqueles. Entonces me dijeron, ¿usted es capaz de arrancar los troqueles? Después ya troqueles estaba arrancando, ya había un nombre muy chiquito, pero había el nombre. Y le devolví el nombre y me dijo, no te preocupes, ¿qué con el nombre? No hay ningún problema. Criba había diseñado un logo, ya tenía logo. Criba era una empresa grande en el momento. Entonces, ¿dónde arrancamos? Arrancamos en 20 metros cuadrados. Esta oficina más grande. Y también fue 28 segundos. Para segunda 28 segundos. Entonces, ahí arrancamos y bueno, entonces, pues no teníamos la caladora, no la regaló Ingepar. Porque Ingepar tenía una caladora porque algunas que tenían esos penes y tenían una caladora por ahí. Entonces dijeron, no, pues nosotros la regalamos. Como Carlos tenía tranquilo de así se tragar una buena voladora, no de esas eran 0 kilómetros. Y nada más, esa era toda la herramienta. Y empezar a buscar gente. Y bueno, ahí arrancamos. Entonces, el parque, digamos, que tiene dos nacimientos. Uno, pues, el 14 de noviembre, este año, sí, cuando se firmó la escritura. Y al año siguiente, el 1 de enero del 92, cuando arrancó ya que pasó en los Roberts. Y cuando arrancamos, pues, no teníamos nada distinto. Nada, que no tenía nada diferente que ofrecer que el resto que cualquier otro fabricante. Entonces, lo único que se nos ocurrió fue pues cojamos los trabajos, trabajamos a domicilio. Entonces, a mí me tocaba ir a recoger los trabajos y yo mismo iba a volverlos. Entonces, una cosa que aparentemente es tan sencilla fue una novedad, porque eso me permitió, uno, conocer a todos los dueños de las empresas de carga y dos, conocer a los operarios. ¿Sí? Entonces, yo me iba por la mañana a buscar eso, digamos, que en ese época eran puros positivos, eran un poco de rollos que le entregaban, ¿no? Y por la tarde yo llegaba y al otro día devolví con los papeles ya fabricados. Entonces, eso fue una ventaja por conocer a los dueños, conocer a los jefes de producción y conocer a los operarios. Esa fue, digamos, la novedad con que arrancó Prepara. ¿Sí? Y pues así nos fuimos posicionando. Así arrancó Prepara y
Y bueno, con el tiempo fuimos creciendo. Y por ahí en el año 94, usted se les olvida hacerlo, y después nos lo medimos y nos lo metimos a fabricar, ¿no? Papeles rotativos. Adicionalmente, coincidió que Empaques Industriales había adquirido una tonelada rotativa y los estaba mandando a Estados Unidos porque como no era fabricarlos. Entonces, en ese momento también coincidió, entonces arrancamos con dos clientes. Entonces, así siguió, así nació Pripac. Pripac nació, y pues después ha ido creciendo pues con innovaciones, compramos un software de troqueles que en ese momento nos costó $10,000 para un número, que era una deuda de $10,000 cuando ni siquiera lo calculamos. Recuerda cuando compramos el primer nivel, Exacto, no, un compact era compartido, lo fuimos a ver en 20 veces y para tomar la decisión, sí, y entonces pues ahí manejamos de momento los trabajos de la empresa de contenedores, entonces ahí compartíamos gastos, la contadora hacía la contadora era mi secretaria, era todo. Entonces pues era una época de austeridad total, o sea, para comprar un metro de cuchilla había que rebuscar. Muchos no tenían los créditos, no los conocían. Entonces, pues, el arranque fue muy difícil. Pues, muy difícil no, pues fue lento. Pero ya como al año y medio, ya éramos los más grandes de Cali, pues, digamos que esta innovación, vuelvo y digo hoy que todo funciona a domicilio, en ese momento fue, digamos, la única innovación que nosotros nos pusimos. ¿Sí? Entonces, pues, digamos que ese fue el nacimiento de Pripac. La historia de dos ingenieros que hoy en día representan a la industria gráfica y nos cuentan cómo dos ingenieros que hoy están en la industria gráfica y representan desde cada una de sus miradas de diferentes compañías cómo han desarrollado y crecido con hitos diferentes, como la innovación en servicio al cliente hizo que Pripac creciera, se fuera fortaleciendo y llegara a ser las más importantes en Cali. Y ahora, desde Corrupac, Carlos, ¿qué nos cuentas? ¿Cuáles han sido esos destacados que hacen que la compañía sea lo que es hoy aquí en Bogotá y en Colombia? Nosotros, yo permanecía en Buenaventura y llegó un momento en que me tuve que venir, que me ganaron para venir a Bogotá porque yo soy divorciado. Y las niñas mías, la mamá, decía, como le digo yo, vivían en Sao Paulo con las niñas. Y ella se separó otra vez en Brasil, entonces yo como que el malo no fui yo. Entonces iba a mandar a las niñas donde la abuela, que vive en Bogotá. Pero yo pongo que donde la abuela, si para eso tiene papá. Entonces no, que en Buenaventura no es ambiente para las niñas, entonces para Bogotá. Entonces yo dije, entonces yo me voy para Bogotá. Entonces hablamos otra vez con UTEC, que eran los que habían nacido Pripac, con Pripac. Y les dije yo me voy a ir para Bogotá. Entonces, ¿qué podemos hacer en Bogotá? Pero no, tenemos una empresa de servicio de corporado y hagamos de pagarle ventas a Cortec. Entonces nació nos vinimos, que era una sociedad 50% Cortec, 50% yo. Cortec tuvo todos los problemas del mundo luego y en el 99 se fue a liquidación. Entonces en el momento que se fue a liquidación le compramos la parte a Cortec y nos quedamos, que nosotros nacimos en el año 96, sí. Digamos que es la duda de cuándo nació, si cuando se constituye o cuando hace la primera venta. Y que la primera venta la hicimos a Calzado Catino. Fue la factura 00001. Todo lo que han señalado secuestrado, ¿no? Y sí, luego pues, entregaron la ley y están con todas las dificultades del mundo. Entonces empezamos a ofrecer, nosotros llegamos acá ofreciendo una cosa que en ese momento no se veía, que era el litocurvado, litografía sobre curvado, y especialmente litografía sobre microcurvado. En Colombia apenas estaba empezando el microcurvado, pero nosotros arrancamos con Cortec, y cuando vinimos acá,
estuvimos hablando cuando Cortés hizo crisis, nosotros dijimos, escúchame, ¿qué hacemos? Entonces fuimos a Cartones América, que ellos tenían microfonograma, y les expusimos todas las cosas, y Cartones América creyó en nosotros y nos apalancó. O sea, nos apalancó es que nos abrió crédito, y con ellos hemos tenido, o sea, nos defendemos a morir porque se han portado con nosotros como unos crisis. Luego llegamos con el doctor Arevalo, con el Máster y Coronado Diana, que yo conocía al doctor Arevalo desde Parques Industriales, y él estaba ya estaba en Leikin, en la época era, no me acuerdo si era Leikin, Sorbenza, doctor Darwin, ¿cuánto me decía? 11, 16. Entonces nosotros fuimos y le conversamos, nosotros importábamos el papel y estábamos trayendo papel de Costa Rica y se lo dábamos a él para que nos lo maquilaran. Y así nos sostuvimos porque cuando se acabó con UTE, y adicionalmente en ese momento hubo un programa muy grande que nosotros habíamos logrado un cliente grande que era Editorial Lerner. Y Editorial Lerner, el cual hay 529 de liquidación y nos golpeó año 91 como 70 millones de pesos, que es un número. Y ahí haciendo maromas, hemos con sacrificio todo, aquí estamos, no nos quebramos, no pensamos en su momento. Bueno, pues son estrategias de crecimiento que dan una luz y una oportunidad para seguir adelante y sacar la industria gráfica mucho más arriba de lo que ha venido desarrollándose. Son estrategias que cada uno de ustedes desde su mirada como hermanos también han logrado establecer, pero pues los une la innovación, la fuerza, el entusiasmo y las ganas de seguir adelante. Y es también cuando entran las nuevas generaciones en las empresas, cómo llegaron sus hijos a ser parte, porque en este momento, pues, de alguna u otra forma, con ustedes y cómo ha sido este involucramiento que están estudiando, que hay unos que no están todavía tan involucrados, pero hay otros que sí, y están haciendo parte de Corupag. Entonces es interesante conocer cómo ha sido esa llegada de las nuevas generaciones a la familia. Al principio estaba yo solo, y que yo soy desordenado. Yo soy ingeniero mecánico, entonces yo sé cacharrear, pero hice habrá para pero no más. Luego llegaron mis dos hermanos, Daniel y Claudia. Daniel maneja producción y desarrolla el software con quien trabajamos nosotros, pues todo desarrollo de Daniel. Y Claudia, que nos puso, ella en la parte administrativa fue la que puso la mano de hierro y puso cómo se trabaja, y gracias a eso, y es la que maneja, es la que manda, es la que maneja la planta. Y yo tengo dos niñas, una es abogada que está en otro rollo, que nos ayuda muchísimo porque es laboralista, es Catalina, y Daniela hace 3 años, ella estudió en Francia, estuvo por fuera 10 años, y estudió hotelería, y hizo máster en marketing, y cuando volvió a Colombia, estuvo trabajando con Mesudo en el Hotel La Isla. Luego se fue para una compañía francesa, y estuvo ahí en pandemia, y se quedó, y nosotros un día después de pandemia estábamos hablando, bueno, ¿y qué pasa si uno de nosotros falta? Que nosotros siempre le apostamos a que la gracia es que el negocio perdure, no como pasa con tantas cosas que si falta el dueño y venden los 4 fierros y se acabó el negocio. Entonces le estamos apostando a que el negocio perdure. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Entonces empezamos a evaluar y quedaba la opción de Daniela. Entonces la llamamos y le dijimos, venga, hay esta posibilidad. Ella ser un ratón, aunque después de pandemia empezó a meterse un poquito, pero más por ganarse unos pesitos que otra cosa. Entonces le dijimos, esta es la cosa y toca aprender a crecer. Entonces ella la trajimos, pero la idea no es que sea una copia nuestra, no, que copie lo que valga la pena, no los defectos, sino que tenga su desarrollo. Entonces ella está desarrollando toda la parte de estrategia digital y todo. Entonces ya lleva con nosotros 2 años largos. ¿Y cuáles han sido esos valores que consideran fundamentales desde la creación, ustedes como ingenieros de varias compañías, y haber atravesado con tantos altibajos y estar hoy al frente de negocios tan sólidos? ¿Cuáles son esos valores para destacar y también dejar esos mensajes a quienes nos hoy? Pues a ver, desde el punto de vista, lo primero que vi, o sea, el troquel por lo menos históricamente, y no sé, en nuestro país es un negocio muy artesanal.
Cuando yo llegué a este negocio, eran negocios de que el papá o el señor trabajaba con la señora y él hacía los toqueles, pero él mismo era el vendedor, era el mensajero, era el cobrador, era bla, 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 bla. Eran empresas muy pequeñas. Mario Vallejo, sí. Sí, exactamente, de garaje, de garaje. Y entonces por aquí entraba en el bolsillo, entraba la plata y por ahí mismo salía el bolsillo que para tomar cerveza, para hacer el mercado. Sí, o sea, no había una estructura de costos. Digamos que una de las cosas que, que le ayudó a Cripago es, al fin y al cabo, pues, haber pasado por una universidad. O sea, yo soy de los que digo, yo tengo un cartón que dice que pasé y estudié ingeniería civil, que sea ingeniero es otro problema. Pero por lo menos sí me estructuró mentalmente. Entonces, digamos que eso pues, es una diferencia, ¿sí? Digamos que eso es parte del éxito que ha tenido Equipar. Tener una estructura definida. No ser obviamente cuando nosotros arrancamos, ni siquiera podemos decir que éramos una tienda. Les digo, éramos 20 metros cuadrados, pues hay tiendas que son más grandes. Un pulso de dulces grande, un puesto de dulces grande. Entonces, primero es la estructura, el orden, y que empezamos a hacer cosas distintas, porque viene uno con un poquito de estructura, ¿sí? Entonces digamos que eso es uno de los valores que hemos tratado de cultivar y seguir cultivando en Cripago. Innovar con cosas. Entonces, en muchas cosas, Cripago ha sido la primera empresa en Sudamérica, a nivel de troqueles. Fue la primera empresa que tuvo un láser sacando a Brasil, que es otro mercado muy distinto. En Latinoamérica fue la primera empresa que empezó a importar en hacer troqueles en láser para terceros. Fue la primera empresa en Colombia que tuvo un software de troqueles, fue la primera empresa que tuvo una pesadora, fue la primera empresa en muchas cosas, y la idea de nosotros es seguir siendo los primeros. ¿Sí? El braille, y bueno, antes de hablar del braille, en el 2005 llegó un momento en que dijimos, hombre, aquí podemos un problema. Entonces nos abrimos al mercado y ahí conocimos al fabricante más grande. Y con ellos firmamos una alianza. En el 2005 empezamos a hablar y en el 2011 firmamos un acuerdo de cooperación mutua. Y ahí ellos nos empezaron a enseñar cosas. Llegamos a muchas cosas y de ahí salen muchas innovaciones. ¿Sí? En el año 2014 empezó el tema, por ejemplo, es el tema braille. El tema braille nos ha traído a nosotros muchísimas alegrías. Muchísimas alegrías nos ha traído, pues es un tema que lo vuelve inclusivo. ¿Sí? Empezamos. El braille. Pero también desde casi el otro año empezamos nosotros a aprender la ley de braille, que en Europa es una obligación en productos farmacéuticos. Finalmente esa batalla, pues, o esa ley salió en el 2022 y nosotros llevamos ya trabajando en la web. ¿Sí? Eso nos va a un reconocimiento de Andigraf. Eso nos va a un Andigraf nos diera un mérito, una medalla al mérito, un premio al esfuerzo, al trabajo por el braille, por la población con discapacidad. Y desde ese momento llevamos trabajando con población con discapacidad. El año pasado llevamos año y medio trabajando con Ronda en el desarrollo de juegos de braille. Una propuesta bien interesante y que, como siempre digo, una de las cosas más emocionantes que me ha tocado a mí es ver jugar a personas que nunca habían jugado. En una oportunidad, hace como unos 6-8 meses, la sala de juntas de Cripago se convirtió en una sala de juego para personas con discapacidad. Es muy emocionante ver jugar póker, o sea, los juegos que póker jugaron lotería, la misma lotería que jugaban los chiquitos, pero con personas de 40 años que nunca han jugado nada. ¿Sí? Entonces, pues es emocionante verlos. Bueno, esto es una bala. Es muy emocionante ver eso. Es muy emocionante explicarle. Había una persona que le explicaba cómo funcionaba el póker. ¿Sí? Muy básico, una forma muy básica, pero es emocionante. O sea, es de esas cosas que el dinero no puede comprar. Entonces es chévere ese tipo de reacciones. ¿Sí? Entonces, pues el tema braille nos ha dado mucho a nosotros. ¿Sí? Y seguimos peleando por él. ¿Sí? Ya también tenemos una línea para buses en braille, que es una línea en los datos. Entonces, pues, el braille, digamos que no podemos decir que es una innovación nuestra, porque nosotros no lo desarrollamos, ya está inventado, pero sí lo hemos metido en Colombia. Así como hemos metido otros temas a nivel de impresión. Y pues, el tema de Cripago siempre en los últimos 15-20 años ha sido el mejoramiento continuo, que lo que
comida puede ser más cara, pero nos va más barato. Y eso es lo que tratamos, eso es uno de los grandes retos que tenemos nosotros con nuestros clientes. Y nuestros clientes nos dicen, uy, esto es más caro. Sí, pero al final somos más baratos. Porque nuestros hoteles en la planta funcionan mejor. Y eso es a lo que queremos apostar nosotros. Eso es lo que vemos nosotros a 2030, a 2040, a 2050. Seguir innovando con nuevas cosas que vengan del mercado de afuera. De plásticos. Hay muchos acabados de la industria gráfica que deberían tender a acabarse. Si nosotros estamos apostando a dónde estamos. Usando la industria gráfica que creemos nosotros que tiene mucho potencial aquí, pero también tiene potencial afuera. Y eso es otro factor que estamos apostando. Es sacar todo, volver a flipar más fuerte en el área andina. En el área andina y, ¿por qué no?, en el área de Centroamérica. Sí. Este año tuvimos Marvac nos eligió como el partner del año, ¿sí? Tuvimos 14 personas de México en entrenamiento por 6 semanas, ¿sí? O sea, Marvac por primera vez en la historia sacó personal para su nueva planta a entrenar fuera de Marvac y nos escogió a nosotros. No sé, obviamente, pues también el idioma nos ha ayudado, pero pues pudo haber mandado instructores alemanes, pero nos escogió a nosotros y tuvimos la locura, 14 personas latinas en nuestra planta por 6 semanas. Eso fue, al principio creímos nos vamos a enloquecer, pero pues al final creo que salió bien el ejercicio, y ahorita pues nos están invitando a la inauguración de ellos de la planta en México, que es ahorita en diciembre. Pues nosotros vamos con invitados especiales, vamos en la planta y voy yo en representación de equipaje. Entonces pues eso es algo que está pasando en equipaje. Eso es a la innovación. Este tema de nosotros es innovar. Innovación es una palabra que une a la historia familiar y a la empresa. ¿Y qué pasa desde el punto de vista familiar cuando están las reuniones los domingos y están hablando de negocios, la vida personal, la vida de empresa, ya tienen protocolos de familia? ¿Cómo han podido manejar y equilibrar, trabajar juntos con los 4 hermanos, con la niña en la empresa, recién prácticamente? ¿Cómo equilibran eso? Nosotros venimos de una familia, nosotros somos 12 hermanos, 12 hijos. Ahorita hay 4 Mamá y 12 hijos, en la empresa, y los otros no. Pero 4 en mamá nos decía, o sea, una dicha de, o sea, ¿Son 12? 12. Con cual no tiene nada que ver no tiene nada que ver con o sea, los hermanos no nos, o sea, ellos 3, pues que es un grande en Corupar son más. O sea, son 3. No. Bueno, trabajamos 3. Pero son, o sea, son varios hermanos adicionales que somos están en la recién. Sí. Sí, pero adicionalmente nosotros tenemos, por ejemplo, el negocio de los contenedores somos 4 y así participamos, sí, y con Claudia el 5, y tenemos a Daniela, o sea, hemos trabajado siempre en familia. Entonces, como nosotros veníamos de 2 hermanos, uno veía a cualquiera cuando llegaba a la casa. Decían, uno llegaba a las 4 de la tarde y le daban almuerzo. Cuando llegábamos con 4 amigos, y había luego llegábamos con otro amigo y había almuerzo. Decían, ¿cómo hacen para que siempre haya comida? Más nos quedamos con la palabra compartir. Sí, o sea, generábamos la ropa. Sí, exacto. O sea, venimos a estrenar ahorita. No, y pues yo siempre he pensado como tener un diciembre con papá. O sea, en diciembre remata uno con enero. O sea, salíamos de los regalos, mi papá y mi mamá salían de los regalos de diciembre a rematar en enero con las compras de colegio y de colegio de universidad. Y de lo que nos incluía buscaron bastante papá y mamá. Pues papá trabajó en el sistema en el sistema bancario toda su vida. Y nos educó a todos, los 12 profesionales, y nos educó con su trabajo. Y mamá estuvo dedicada a los muchachitos. Entonces mamá hacía milagros estirando la quincena de papá, y papá hacía milagros y sacrificios todos. La mamá, o sea, si algo nos enseñó papá fue el ritmo de trabajo. O sea, que había que trabajar y cualquiera de nosotros trabajamos bastantes horas y no nos sentimos castigados por trabajar. Y mamá nos enseñó muchísimo el manejo de
de cuidar la plata sin ser amarrado, ni mucho menos. Siendo amplios y compartiendo Como alguien dijo, mi mamá era la gerente financiera que yo quisiera para mi empresa. Pero pues porque 12 hijos y haber logrado cada uno pues seguir adelante, sacar su empresa, combinar la vida familiar con la vida empresarial, pues eso no es sencillo y requiere pues una formación muy sólida, unos valores de familia. Mi papá nos inculcó, nos decía siempre que uno en la vida negocia cualquier cosa menos los principios. Entonces hay cosas que nosotros, no, por ejemplo, como lo que dice Omar, Omar trabaja la competencia de nosotros, pero para nada nos viene y nos dice, venga, ¿qué tal costó esta parte? Ni nosotros le vamos y le decimos, tal cosa. Simplemente si estamos y vemos una oportunidad de, yo visitando una empresa y veo una posibilidad de negocio, le digo a Omar, venga, aquí hay esta posibilidad. Y simplemente porque son, es impacto, no por nada más. Pero eso sí nos lo entregaron bien papá y mamá, de que nos apoyemos siempre. Sí, y pues nosotros, como decíamos, compartir. Y pues también los hermanos mayores, Carlos es el sexto. Yo soy de la mitad que me mandaban los mayores y no me obedecen los menores. Ahora es cierto, yo soy el décimo. Entonces, pero pues, Jorge y Luis, que son los hermanos mayores, siempre participan de los niños. O sea, ellos apoyan. A ellos les tocó la parte económica. Somos 12, y como dice Carlos, en la casa desayunaban 12, pero no se sabe cuántos comían. O sea, podían comer 20, comían 30, y no es mentira. O sea, porque entonces mi mamá, hablando del caso mío, mi mamá se volvió muy famosa en la universidad por las tortas. En la casa siempre hubo torta y hubo postre. Entonces, pues, a la gente le gustaba, a sus compañeros les gustaba ir a estudiar porque había tortica, entonces había torta y había jugo. Sí, y gratis, obviamente. Entonces eran como sitios de encuentro, ¿sí? Entonces a la casa, así como eran los compañeros míos, llegaron los de Carlos, llegaron los de mis hermanas, ¿verdad? Entonces se podían juntar 20 personas extrañas a almorzar. ¿Cómo hacía mi mamá? Pues, ni idea, porque mi mamá nunca le dijo no, oiga, llegaron muchos, no, échelo. Y fuera de eso también llegaron los del barrio. Sí. Yo tengo amigos de barrio que se crearon con mi casa. De esos pues desayuno en casa y uno de mis mejores amigos, o mi mejor amigo, casi que desayunaba en mi casa. O sea, él llegaba a las 8 de la mañana y se iba a las 10 de la noche. Y vivía al frente, pero pasaba todo el día en la casa. Entonces, pues, era otro hijo de él. Entonces, pues, eso nos inculcaron a nosotros compartir, pues, Y lo que sembraron fue que en la medida que alguien iba creciendo y empezaba a trabajar, apoyaba económicamente a los siguientes. Y era de natural, o sea, de durar, que tocan las cosas y no me vayan a cosas. Entonces, eso nos sirvió mucho en las empresas, porque cuando se arranca, en el caso puesto sin músculo, entonces la plática es muy luchada. Entonces, que lo que le pasa a tanta gente cuando empieza es de que lo de uno es lo último. Entonces, no hay para pagar la luz del apartamento de uno, pues bueno, luego miramos que, pero en vez de ser primero las vueltas de uno son las últimas. Entonces, porque se va fomentando eso. Muy bonita la historia y el ejemplo y de todo ese esfuerzo que hizo la mamá de los 12 apóstoles y el papá. Es lo que vemos ahorita y también empresas que son visionarias compartieron un poco cuál es esa mirada a futuro, además de buscar la internacionalización, la innovación, el servicio al cliente, los valores que han creado desde familia y han sostenido y siguen adelante con eso. Ahora que están viendo la industria gráfica y cuál es la mirada que pueden proyectar hoy en día. Decía Omar, en los empaques se ve mucho. Nosotros, cuando arrancamos nosotros, éramos 4 empleados. Hoy somos casi 100 personas nosotros en Confire. Y en estos días que teníamos una visita, el 60% de lo que tenemos nosotros son mujeres. Pues los hombres somos minoría allá. Y de eso es el 60%, y siendo dato exacto, el 70% de las mujeres es cabeza de hogar. O sea, no sé por qué en estos días nos tocó un informe y ahí estaba eso. Y en Corupá tenemos una cosa que ahí nos vienen los principios de papá y mamá, es que hay gente que tiene 20 años. Pero hay 40 personas que tienen más de 10 años. Entonces,
Y hay un caso que trabaja, varios casos que trabajan los esposos, la pareja trabaja ahí, y tenemos un caso que trabaja la pareja y la hija, y que lleva ya muchos años. Y entonces uno cuando va viendo eso, a futuro lo que estamos viendo nosotros es un cambio mucho en los acabados. Antes era el cartón corrugado impreso, el 1, 2, luego se fueron metiendo colores, luego se metió en la litografía que es una impresión y ya se meten lo que son estampados, realces, todo eso, y lo digital. Que guste o no, repito, cuento la inteligencia artificial, es que ya estamos ya con inteligencia artificial para todo, pero que solo el mundo le tocó vivir, y si no hay guste o no, pues en eso están. Entonces nos ha tocado tecnificarnos, que a ratos vemos que China es una amenaza, pero si no es por China no podíamos tener mucho, no podíamos bajar equipo, ¿no? Porque era imposible. Nosotros arrancamos con maquinaria de segunda y de tercera, lo que desechaban en fábricas no era que nosotros compramos y adaptamos y arrancamos. Ya llevamos varios años comprando máquinas nuevas, entonces ya el mundo es otro y eso es por bien. Y desde Equipac, ¿cuál es esa visión para los próximos 5 años? ¿Cuáles son las innovaciones ya preparando para los clientes? A ver. Uno, pues que en el fondo acabamos. O sea, el eje de nosotros siempre va a seguir siendo el toque. O sea, pues, gente, no, y ese porque no toque la guía. Yo no puedo ser un posible. Entonces, es la innovación, pero siempre teniendo como eje, como hilo conductor. Entonces, pues, ¿qué viene para nosotros? Trabajar mucho el tema de abogado, trabajar mucho el tema de estampados, trabajar el tema combinado, pero siempre con la perspectiva de la productividad. Sabemos que tenemos que educar a la gente. Sabemos que tenemos que tener una persona que le diga, oiga, esto se usa así. Oiga, usted tiene que mejorar sus procesos. Oiga, usted tiene que ser productivo. En este momento tenemos un gran enemigo que es la reducción de la hora. Y esa es la única forma de compensar, es con productividad. Con productividad. Porque me están cortando. Eso es enemigo para nosotros, para ustedes es un negocio. No, sí, pero todos, no, porque a mí también me afecta la jornada laboral, porque también la jornada laboral se me reduce. Sí, estamos solamente. Exacto. Entonces, en la vuelta de un año pasamos, o sea, en todos esos años pasado 48 y vamos a quedar en 42. O sea, casi estamos reduciendo un turno a la semana. Sí. Entonces, pues, ¿cómo lo podemos compensar? Con productividad. Y la única forma es trabajar de eso. Y esa es la muestra que estamos haciendo nosotros, entrenando a nuestra gente en Alemania, que ese tema es de ellos. O sea, yo pienso ahora en el negocio de torpedos como los pits en la Fórmula 1, en la cual, uno veía las carreras de Montoya y yo me quedé en 6 segundos en cambio. Fui a verla el año pasado y ya van en 2. Y hay veces que llegan a 1.8 que uno dice, ¿esto qué hicieron? Productividad. Entonces, eso es lo que están trabajando en Europa. En Europa lo que están trabajando es cuánto vale el tiempo que se demora con la máquina para. Y ese es el tema al que tenemos que apostar en nosotros. Pero desafortunadamente todavía pensamos que yo tengo que ahorrar ese en el toque. Lo que tenemos que ahorrar es en los tiempos de mercado. ¿Sí? Porque el centavo que usted se ahorra en el toque lo termina pagando todos los días en la mano. Y eso es lo que es difícil de entender todavía. Eso es la cosa que tenemos nosotros. Nosotros estamos apostando a renovando el equipo, que nosotros digamos que el negocio es un poquito distinto, porque nosotros es cumplir necesidades de muchos clientes. Nosotros somos el negocio es un termómetro de la industria en general. Y afortunadamente nosotros nos hemos incursionado en muchísimos renglones. Entonces nosotros si miramos porque los que eran nuestros mejores clientes hace 5 años, hoy son otros. Y es porque estaban en un renglón de la economía distinta. Nosotros fuimos muy fuertes en la industria, por ejemplo, de la construcción. Y en los 2 últimos años, no vamos a decir por qué motivo, la construcción se ha caído muchísimo. Entonces, hoy tenemos otros clientes que afortunadamente hemos sabido reaccionar y eso nos ha implicado, digamos, no digo reinventar, sonaría un poquito chicanero, pero sí darnos cuenta de que podemos meternos por otra vía. Y nosotros sí tenemos algo, no sé si es bueno o es malo, pero yo lo veo más como bueno,
es que en un momento dado, nosotros por atender un cliente, no importa si el flete vale más, pero no dejamos varar ningún cliente. Hacemos lo que sea, desmontamos un trabajo, montamos otro, pero no dejamos varar que a veces lo mira uno en números y no es buena idea económicamente, pero tenemos va bien o va mal esa cooperación. Pero en esos mensajes para la industria y ya para cerrar un poco esta conversación, en donde nos han dejado saber cómo ha sido ese desarrollo empresarial familiar, mensajes que quedan de innovación, de servicio al cliente y productividad, súper importante, al cual ponerle atención, y también la parte social, el apoyo a las mujeres que trabajan en cabeza de familia, que son muy buen porcentaje en Corupar actualmente. ¿Qué otros mensajes podrían dejar ustedes para quienes están emprendiendo y que comienzan ese camino empresarial, no solo en la industria gráfica, de lo que han aprendido, de lo que han construido, de lo que ven hoy con las nuevas generaciones? No sé si sea la imagen que tiene todo el mundo, pero uno ve que las nuevas generaciones, como si alguien nacen cansadas, es que quieren la ley del menor esfuerzo, y es porque el ejemplo que tienen es que ven un futbolista que se gana toneladas de plata, o ven un músico que se gana, un deportista cualquiera, un músico, o un youtuber que amando tonterías, digo yo, tiene cualquier cantidad de seguidores y factura una tonelada de plata. Y uno en la industria, y más en la manufacturera, el centavito es muy luchado. Entonces hay que, o sea, si uno quiere montar un negocio trabajando poquito, yo pienso que no. Y a veces la gente dice, no, yo me quiero independizar porque no quiero tener jefes. Y eso no es cierto. No tiene jefes como clientes tengan. Porque uno, el portero del cliente, es jefe de uno. Si uno no quiere dejar entrar, no lo deja entrar. Entonces, ir poniendo las condiciones. Entonces, lo que toca hacer es meterse a trabajar y en un momento dado está haciendo a un lado para ver lo que está haciendo. Que a veces uno lo que está haciendo está metido y no se da cuenta que está haciendo, que lo puede hacer mucho mejor. Entonces es tener uno la capacidad, o tener a alguien que le diga, venga, no se meta de cabeza, sino mire que por aquí puede hacerlo mejor y le va bien. A ver, emprender no es fácil, pero pues actualmente nos están vendiendo la idea que todo el mundo debe emprender y no todo el mundo es emprender. Porque una anécdota, pues nosotros hace mes nos premiaron como de la obra social de la excelencia. Allí, sí. Y yo estaba sentado en la mesa me tocó en la mesa del almuerzo con el presidente del banco. Entonces el presidente me preguntó, ¿está bueno? Yo le conté la misma frase, yo no sé para qué. Uy, en cambio yo sí nací totalmente para hacer un plan. Mejor yo sí para emprender es muy difícil. Pues que primero un presidente del banco que seguramente gana el Play 1, pero que le diga que él es consciente que él sería mejor. Yo no soy capaz de emprender. Yo no soy capaz de emprender. Pero actualmente también no le den la idea que cree su propio emprendimiento. Y no puede ser. No puede ser. ¿Sí? Pero también tenemos la idea, es mi opinión, que los pelados de ahora, la gente joven de ahora, es muy débil. Se derrotan muy fácil. Y si quiere uno emprender, lo que le toca es caerse y recuperarse. ¿Sí? Como decía Carlos, escúchales, hubo crisis en las constructoras, pues me toca venderle otro sector. ¿Qué más? O me siento a llorar. Eso me hace acordar, nosotros en el año 2007 nosotros, la policía nos llegó una bomba y nosotros quedamos a una cuadra y media de la policía. Entonces a nosotros se fue todo lo que era techo. Y entonces casualmente a la semana o a las 2 semanas yo tenía unas citas en el Ecuador. Estoy hablando con un dueño de una empresa en el Ecuador, muy grande. Él me decía, hombre, yo les admiro mucho a los colombianos. Sí, una bomba como la que usted me dice nos cae aquí a nosotros, duramos 6 meses llorando. En cambio, ustedes sí hicieron el duelo y a las 2 horas ya estaban barriendo y pensando qué vamos a hacer. Al otro día ya están pensando qué hacer. Y eso es una de las fortalezas de los colombianos. Y que ojalá no se pierdan en esta generación. Como decía Carlos, o sea, hay deportistas que ganan un montón de plata, hay youtubers y músicos, pero esos son 5. Son 5. El resto del humano nos toca trabajar. Entonces, mi consejo para los vendedores es,
o para que quiera arrancar, dése cuenta si realmente usted tiene la piel dura para emprender. Porque usted habrá días en que el que se pague el sueldo de último va a ser usted. Si usted es de los que se paga el sueldo de primero, usted no sirve para emprender. ¿Sí? Como decía Carlos, pues, escucha, me quedé sin luz en el apartamento. Pues le tocó. ¿Sí? Eso, el que es capaz de asumir esos riesgos, siempre va a emprender. Si yo soy el primero que saque el cheque de la nómina, por ahí no es. Búsquese un sueldo búsquese un puesto donde le garanticen los cada 15 días. Y que aprendamos a medirnos, porque una de las cosas que tenemos los colombianos es que a todos le decimos que sí. Si es capaz de hacer tal cosa, claro, sí, no hay problema. Hágale, si hombre se acuerda del negocio de los trapitos nosotros cuando estábamos en Streetback, que quedaba bien, y al lado había una fábrica de ropa, de camisetas, para él, y quedaban unos pedacitos, unas tiras. Y un día nos pusimos a mirar y cogimos unas tiritas de esas y las cosimos y quedó un trapo para limpiar. Y como yo iba a Buenaventura, yo en la época tenía una camionetica 140, una Fiat 147, me llevé un moto, pero era un talegado como de metro y medio nosotros llamamos trapitos de guay, para ofrecérselo a flota mercante para los buques limpiar. Y me lo llevé, ese punto me daba 40 kilos. Entonces me lo llevé y ya flota que lo probaron, se lo llevaron, lo metieron al barco tal, y lo barco más. 3 meses que el barco era la puta Japón, volvieron y me llamaron y me dijeron, no, listo, pongámonos de acuerdo el precio, cómo nos venden, que nos gustó. Perfecto, y ellos presentando, y bueno, aquí está la orden de compra. Y me entregaron una orden de compra. Yo solté la carcajada que yo entregan 3 toneladas de trapo. Entonces me dicen, ¿qué pasa? Y dije, no, pensé que me iba a hacer un pedido serio, pero 3 toneladitas. Entonces yo, pucha, pues, eso en el carro, con eso eran 40 kilos. Pero lo pueden hacer, y no, lo que quieras, si necesita más, no hay problema. Entonces cuando volví, digo, ¿qué vamos a hacer? Y empezamos a buscar en Cali, contratamos, era un día de manera paseando por todo Cali, de los poseedoras, oyendo, y ahí cumplimos. Pero ese, lo que quiero decir con esto es de que uno se va diciendo que sí, sin medir si tiene la capacidad, y eso nos viene pasando como que nos llega un pedido, tal cosa, si son capaces, sí, y nos vemos luego ganando, pero encontramos el recurso. Haciendo alguna marca, pero salimos adelante. ¿Y cuáles son esos sueños que tienen para cada una de sus compañías? ¿Qué sueña Streetback? El sueño ese que lo trasnocha. A ver, pues, cuando realmente uno decía, pucha, qué chévere ser el más grande de Cali. Después, qué chévere ser el más grande de Colombia. Ahorita, pues, hace un par de años, pues, estuvieron unos italianos, venían desde Chile subiendo. Cuando nosotros fuimos los últimos que visitaron el. Pues esas, sea verdad o mentira, pues sí, eso no es el ego, ¿sí? O sea, hay frases pequeñas que uno le dicen y le sube el ego. O sea, nosotros tenemos nuestra redes sociales, pero pues realmente nosotros las redes sociales es más por presencia. Y una vez me reuní yo pues en alguna charla con el gerente de ventas de Marbach en Alemania, el gerente de ventas mundial. Me dice, hombre, yo creo que Marbach debería aprender de equipo en manejo de redes sociales. Y les pregunto, ¿usted me está diciendo que ustedes de Alemania van a aprender algo de nosotros? Me dijo, sí, porque es que las redes de ustedes son chéveres. Me dijo, chéveres. Me dijo, son chéveres porque lo que nosotros mostramos es muy técnico, muy aburrido. En cambio, ustedes presentan cosas novedosas, cosas alegres y enseñan. Me dijo, nosotros le estamos diciendo al departamento de mercadeo que hable con ustedes para que le enseñe. Vuelvo y digo, son pendejadas, pero no les suben el ego. ¿Sí? Entonces, ¿qué sueño con Streetback? Pues, o sea, nosotros decir que vamos a ser el más grande del mundo, no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer, primero porque Marbach es una empresa de 2.000 empleados, dedicado más a lo que es, con ventas de más de 500 millones de dólares. Entonces, sí, pero sí consolidando Latinoamérica, sí.
que ya somos referentes y nos conocen afuera, también, ¿sí? O sea, que uno le diga en Alemania, como me dijeron una vez en Alemania, oigan, es que Gripar yo lo veo como un mago chino. O sea, que esas son frases, pues, es un referente, ¿sí? O sea, eso, más que, o sea, sueña uno con ver esos momentos. Vuelvo a usar la misma frase, cosas que el dinero no puede comprar. O sea, en este momento consolidamos nosotros hasta Chile, hasta Argentina, ¿sí? O sea, esa es la aspiración de nosotros, ¿sí? En México ya nos vamos a meter más rápido, entonces ya nos casamos como la gente, pero sí podemos echar por. Ese es el referente, ese es el anhelo que tengo yo. Sí, eso es. Y es de Corrupa. Y lo que yo quiero es que perdure en el tiempo, que trascienda. Y yo siempre pongo el ejemplo de Tabasco. Tabasco es el picante que va en la séptima o la octava generación. Es un ejemplo bonito. Y que sigamos, nosotros en Corupá, del 90% de los operarios son formados en Corupá. Y yo digo que algo tenemos que hacer, estar haciendo bien con la gente, desde que hay gente que dura tanto tiempo, desde que hay gente que trajo a trabajar a su pareja, y en el caso se trajo a trabajar a su hija, y lleva con nosotros varios años. Entonces yo aspiro que Corupá perdure, si perdure es porque estamos haciendo las cosas bien. La empresa, y el Corupá le llevan mariachis al gerente de confianza. Eso no lo hacen en ninguna empresa. Wow. Pues felicitaciones y muchas gracias por compartir hoy estas historias, sus experiencias. Este episodio demuestra que los caminos pueden ser distintos, pero la pasión, la innovación y los valores familiares siempre son la base del éxito. Corupá y Gripar son un ejemplo de cómo la familia y el espíritu emprendedor pueden transformar la industria gráfica en Colombia. Gracias por escucharnos en Voces Gráficas, por participar y atender este podcast de la industria gráfica colombiana. No olviden seguirnos, compartir este episodio y acompañarnos en la próxima entrega. Muchas gracias y hasta luego.